Jóvenes señoritas, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema sobre desarrollo de la inteligencia. Jóvenes señoritas, el objetivo de este tema es entender cómo evoluciona el pensamiento, el conocimiento, los esquemas mentales, el aprendizaje, es decir, cómo se origina, cómo se construye, cómo se desarrolla todo el proceso intelectual. ¿Qué factores influyen este proceso? ¿Quién lo investiga? El señor Jean Piaget, biólogo, epistemólogo, psicólogo suizo. Este señor trata de vincular el plano biológico, orgánico y la interacción con el medio para poder explicar cómo se va construyendo el conocimiento en el niño, desde que nace hasta etapas posteriores. El señor Jean Piaget entiende que la inteligencia es la capacidad de adaptación al medio. Pero ¿qué se entiende por adaptación? Pero antes de ellos, muchachos, vamos a ver las famosas funciones invariantes. ¿Por qué le dicen invariantes? Porque son funciones que se mantienen durante toda la vida. Son elementos que el sujeto lo utiliza desde que nace hasta que muere. ¿Cuáles son? La organización. ¿Qué es la organización? Es un sistema de esquemas, de operaciones mentales que su objetivo es el tratamiento de la información. Aquí está bien ordenado, estructurado los diferentes elementos intelectuales que van a procesar la información. Pero también otra función invariante es la adaptación, es la búsqueda constante, progresivo, del equilibrio entre la asimilación y la acomodación, lo cual permite, ¿no?, el inicio, desarrollo del aprendizaje, del conocimiento, de la inteligencia, del pensamiento, etc. Pero, ¿qué es asimilar y acomodar? Jean Piaget decía que asimilar es incorporar información nueva a la información previa que ya poseemos, pero sin cambiarla, sin modificarla. Por ejemplo, ¿no?, un pequeño viene por primera vez a visitar un zoológico aquí en la capital. Este pequeño conoce que es un gato, y cuando en el zoológico ve un tigre, le dice gato grande. Entonces, con la información que tiene, está interpretando la información. Por ende, esa información nueva se está incorporando a la información previa de gato que tiene, pero no lo modifica, no lo cambia. Entonces, asimilar es que con la información, esquema que tengo, trato de entender, de comprenderla, ya sea erróneo o no, pero el objetivo es que utilizo el esquema para entender la realidad. También va a haber momentos que el sujeto, con esa información esquema previa que le permite entender, comprender la realidad, ¿no?, va a haber momentos que le va a costar poder explicarse esa realidad.
lo cual le genera conflicto cognitivo, desequilibrio cognitivo. Y eso conlleva que el sujeto trata de modificar sus esquemas que posee, reestructurarlo, reajustarlo, o si no, crear nuevos esquemas. Y a eso se llama acomodación. Entonces, podríamos decir, jóvenes señoritas, que asimilar es con el esquema, con la información que tengo, trato de entenderlo. En cambio, acomodar, no. Cambio la idea, mi pensar respecto a algo para así poder entender esa nueva información. Entonces, como ya hemos mencionado, estas dos funciones vamos utilizando todo el momento, ¿ya? A raíz que siempre vamos captando, vamos teniendo experiencias diferentes, nuevas, que a veces nos dificulta poder entenderla, comprenderla. Para ello utilizamos estas dos funciones invariantes. También el señor Jean Piaget habla de las funciones variantes. ¿Por qué variantes? Porque son funciones que varían, que cambian en el tiempo. Por ejemplo, los esquemas. Los esquemas son formas de entender la realidad, son formas de comprender la realidad, son formas de organizar la información, ya sea no, ideas o ya sea acciones. Por ende, la forma de entender, de pensar de un bebé, de un infante, de un niño, de un adolescente no es el mismo. Por eso se dicen funciones variantes, porque van cambiando a través del tiempo. Pero también, muchachos, señoritas, tenemos otro concepto piagetano denominado estadio, que viene a ser una etapa del desarrollo intelectual. Etapa, ¿no? Periodo que indica cómo va evolucionando, ¿no?, la parte intelectual cognitiva del niño. Y entender que cada periodo presenta sus propios esquemas, su propio grado de maduración. Cuidado. ¿Cuáles son esos estadios, etapas, periodos del desarrollo de la inteligencia? Ahí está. El sensorio motriz, el preoperacional, el operatorio concreto, operatorio formal. Eso va evolucionando de manera progresiva. Y la medida que se va tratando de encontrar ese equilibrio entre la asimilación y la acomodación. Ahora, muchachos, señoritas, vemos el primer estadio, la etapa sensorio-motriz, que abarca de los 0 a los 2 añitos. ¿Por qué le dicen sensorio-motriz? Porque aquí el pequeño va a tratar de aprender, ¿no?, la realidad, de conocer la realidad utilizando sus sentidos y sus movimientos. Y hablando de sentidos y movimientos, ahí tenemos la actividad refleja, es decir, actividades que nosotros traemos consigo. ¿Qué es un reflejo? Reflejo es una respuesta innata frente a un estímulo. Por ejemplo, aquí aparece el estímulo, que es el dedo de una persona mayor, ¿no? Y de manera inmediata responde, simplemente responde, ¿no?, el bebé hacia el dedo de la persona mayor. Entonces, al señor Jean Piaget, jóvenes señoritas, lo que más le interesa, ¿no?, es el reflejo de prensión y el reflejo de succión, porque son reflejos que le permiten al bebé poder entender y comprender progresivamente la realidad. Pero recordar que estos son respuestas innatas.
También, a raíz que va desarrollándose su sistema osteomuscular y también su sistema nervioso, aparecen las reacciones circulares. ¿Qué son reacciones circulares? Son conductas repetitivas de los bebés a raíz que le genera placer. Entonces aquí está integrado sus reflejos y sus hábitos. Entonces, de esa manera también va conociendo la realidad. También más o menos al 8º mes aparece lo que es permanencia del objeto. Es decir, el pequeño, ¿no? Pese a que no ve el objeto, en este caso su juguete, sabe que el juguete está debajo de la alfombra. Eso indica que el juguete ya lo tiene representado en su mente. Ya lo tiene representado. Ya conserva información. Entonces ya puede encontrar objetos ocultos. Entonces, según Jean Piaget, esta es una característica muy importante para poder dar inicio al desarrollo del pensamiento. También tenemos la inteligencia sensorio-motriz, donde el pequeño va solucionando problemas por ensayo y error. Por ensayo y error. Entonces todavía no piensa, ni siquiera tiene lenguaje, y sin embargo ya puede resolver problemas. Por esto le conocen como inteligencia práctica. Ahora, muchachos, pasamos al estadio de la etapa preoperacional, de 2 a 7 años. ¿Por qué le dicen preoperacional? Porque en este estadio todavía no puede operar. Es decir, todavía no tiene un pensamiento lógico. Todavía no va a entender matemáticas. Porque aquí se deja llevar más por sus percepciones, por su pensamiento no lógico. Justamente ahí vemos el primer estadio, conocido como simbólico. Simbólico. O también le conocen como preconceptual, de 2 a 4 añitos. ¿Por qué le dicen simbólico? Porque aquí el pequeño va representando la realidad que ve a través de símbolos en su mente, a través de palabras, a través de imágenes. Entonces, esa representación simbólica de la realidad se manifiesta, por ejemplo, en la imitación diferida. Donde el pequeño, después de haber visto un hecho, una situación, pasa un determinado tiempo y lo repite. Por eso es imitación diferida después. También, producto de la representación simbólica, se presenta el juego simbólico, donde el pequeño a los objetos le da otra función, para que así pueda, ¿no? Jugar, ¿no? Y compartir con sus amiguitos, ¿no? También aquí aparece el famoso egocentrismo cognitivo. Jean Piaget, ¿no? Él decía de que esto le limita al niño, porque el niño va a creer, ¿no? De que él tiene la razón, que él tiene la verdad, que él es el centro del conocimiento, que todo gira en función a lo que él vive, en función a lo que él piensa, siente. Si él está triste, entonces los demás están tristes. Si él está alegre, entonces su peluche está alegre. Si él está con sueño, entonces el sol también está con sueño por las noches. Pero a su vez también este egocentrismo no le permite colocarse en el lugar del otro. Pues ahí va a tener una dificultad de empatía, chico. Señor Jean Piaget, este gran descubrimiento, donde al niño le cuesta colocarse en el lugar del otro, no es que no quiera, sino no puede, y a su vez cree tener la razón, y que todo lo que le pasa a él también le pasa a los demás. Eso lo demuestra experimentalmente con el experimento denominado tarea de las 3 montañas. Donde aquí la niña se le pregunta, ya, ¿cuál de las montañas está más cerca a ella? Y a su vez se le pregunta,
según tu persona, para la muñeca, ¿cuál de ellas estará más cerca? Entonces, a la niña le cuesta colocarse en el lugar de los ojos de la muñeca, de cómo estará viendo, oiga, estas montañas. Ahora también ve muchacho al otro estadio, conocido como intuitivo, de 4 a 7 años. Aquí aparece la famosa centración. ¿Qué es centración? Por ejemplo, mira, en este caso, jóvenes señoritas, estos dos recipientes son del mismo tamaño, mismo volumen, y también tenían la misma cantidad, oiga, de líquido. Pero el líquido de este recipiente se vertió en un líquido más angosto, pero más alto. Entonces, cuando se le pregunta a la niña dónde existe mayor cantidad de líquido, ella dice en este recipiente más alto. Pero como he mencionado al inicio, oiga, tienen la misma cantidad. Entonces, ¿por qué dice que aquí existe mayor cantidad de líquido? Porque ella se centra solo en la altura, no toma en cuenta el volumen. Pues, ¿qué es centración? Centración es focalizarse en una característica y obviar las otras. También aparece la irreversibilidad. ¿Qué es eso? Mira, muchachos, señoritas. Por ejemplo, mira, esta es Anita, esta es Luisa. Dice ella, Ana, sabe que tiene una hermana, Luisa. No reconoce todavía que ella es hermana de Luisa. Entonces todavía le cuesta regresar, ¿no?, a su estado inicial, dice la irreversibilidad. Cuesta. No puede regresar mental ni conductualmente a su estado inicial. No puede. Ya, entonces, aquí vamos viendo que poco a poco va evolucionando el pensamiento. Poco a poco, de manera progresiva. Pero en este estadio hemos visto que hay más un pensamiento no lógico, un pensamiento más animista, fantasioso, perceptivo. Justamente por eso es lo que ellos apelan bastante a la imaginación, la creatividad. Ahora pasamos al siguiente estadio, muchachos. El estadio de las operaciones concretas. Un elemento clave, diría Champion, es la reversibilidad, donde el niño ya tiene la capacidad de poder regresar e ir las veces que desea en diferentes actividades mental y conductualmente. Entonces ya tiene un pensamiento bidireccional. Por ejemplo, ¿no? 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3. Entonces él ya puede revertir, ya entiende esa operación matemática. También vemos la famosa seriación, donde los pequeños ya pueden ordenar de menor a mayor, de forma decreciente, de forma creciente sus diferentes juguetes. También vemos la clasificación. Entonces, ellos ya tratan de agrupar en función a ciertos criterios, de repente el tamaño, la masa, el color, la forma, pero ya la agrupan, ya la agrupan. Sí, bueno, posiblemente usted, cuando era más pequeño, le gustaba jugar, pues, ¿no?, diferentes tipos de juguetes, ¿no? Y ahí usted clasificaba. Noción de conservación. Entonces, aquí, ¿no?, mira, estas dos bolas de plastilina al inicio tenían la misma forma. Simplemente a una de ellas, oiga, se le aplastó. Entonces, una niña ya del operatorio concreto, pese a que se ve que tiene menor cantidad, ella va a decir no. Existe la misma cantidad, oiga, de plastilina, porque la MIS no ha extraído ni aumentado mayor cantidad de plastilina.
¿no? Simplemente se conserva, ¿no?, la cantidad, pese a que no se ve así. ¿Vale? Esa es noción de conservación. ¿Está bien, muchachos? Ya. Ahora vemos, entonces, ¿qué podríamos concluir de las operaciones concretas? Entonces, no se olvide, aquel chico ya tiene un pensamiento ya más lógico, un pensamiento más realista, un pensamiento más reversible, un pensamiento más concreto, ¿ya?, pero basado en el hecho tangible, basado en cosas reales. Eso indica que ellos todavía no pueden trabajar con hipótesis, con supuestos, con probabilidades, con variables. En cambio, en este estadio sí. En este estadio de las operaciones formal. ¿Por qué le dicen operatorio formal? Es un estadio, ¿no?, donde está inmerso ya la ciencia formal, el uso de la matemática, el uso de la lógica, para poder entender muchas cosas. Por ejemplo, el álgebra. Realmente hablando de álgebra, tenemos el pensamiento abstracto, donde ya usted puede pensar en cosas que no tienen realidad física. Puedes pensar, evaluar, analizar lo que es el amor, los valores. Puedes pensar, ¿no?, en el mundo de las ideas de Platón, ¿no? Puedes pensar en el amor no se ve, sin embargo puedes analizar, evaluarlo. Entonces, gracias al pensamiento abstracto se entiende filosofía. Gracias al pensamiento abstracto, ¿no?, se entiende los valores, se entiende el álgebra, se entiende la trigonometría, si no, no podríamos entender. También vemos el razonamiento hipotético. Hipotético significa, es un supuesto. Deductivo, de ese supuesto se saca conclusiones. Ese razonamiento hipotético. Y es más, mira muchachos, vemos aquí, en este ejemplo, que controla la amplitud del movimiento y la oscilación del péndulo. Entonces, no te olvides, ¿qué es el hipotético deductivo? Cuando trato de sacar conclusiones de supuestos de hipótesis. Por ejemplo, yo tengo la suposición que mi enamorado me está engañando. Entonces, uno dice, ah, ya, ahora sí entiendo, ahora sí todo tiene sentido. Claro, si me está engañando, por eso pues me dejen visto. Por eso pues pregunto constantemente de mi amigo. Entonces, ahí está, ¿no? ¿Ya? Ahora también vemos, a raíz que tiene el pensamiento abstracto, entonces ya puede identificar mensajes ocultos de frases, poemas, ¿no? No sé, de repente de algunas ideas muy abstractas. El adolescente va a poder ya interpretarla, entenderla. Por ejemplo, aquí, interpretar la metamorfosis que sufre Gregorio Samsa como la enajenación del hombre en el mundo contemporáneo. Ya se puede entender, repito, frases, proverbios. A ver, muchachos, ya está entonces el lenguaje metafórico. Y por último, el pensamiento probabilístico. ¿Qué es el pensamiento probabilístico? ¿Ya? Es cuando la persona, el adolescente, piensa las muchas posibilidades que pueda darse frente a un hecho o a una situación. Por ejemplo, ¿cuáles son las posibilidades que el chico puede ingresar a la universidad? ¿Cuáles son las posibilidades que el chico o la chica que me gusta me puede, oiga, aceptar? ¿Cuáles son las posibilidades, ¿no?, que movilizaciones de personas
en términos políticos, podrían generar crisis hoy en la sociedad. Entonces, en síntesis, este estadio, esta etapa, muchachos, lo que busca es, ¿no?, que el sujeto desarrolle su pensamiento abstracto, su pensamiento hipotético, trabaja con hipótesis, con supuestos, trabaja con combinaciones. Entonces ya es otro nivel de desarrollo intelectual. El más elevado, diría Jean Piaget. Repito, el gran filósofo, epistemólogo, biólogo, psicólogo, educador, Jean Piaget. ¿Está bien? Entonces, en función de ello, muchachos, estaríamos tratando de dar fin así, algo muy rápido, muy práctico, frente a lo que nos pide un examen de admisión. ¿Ya? Entonces, eso sería, jóvenes señoritas, ya, sobre el desarrollo intelectual o cognitivo de la teoría de Jean Piaget, o también otros denominan como el constructivismo endógeno, porque el niño internamente construye el conocimiento. ¿Ya? Entonces, eso indica que él no le da mucha importancia al factor sociocultural. Eso lo vamos a ver en Vygotsky. Vygotsky, psicólogo ruso. Bueno, eso sería, muchachos. ¿Ya? Entonces, nos estamos viendo para poder absolver las preguntas de la práctica. Sí, gracias por su escucha. Y volvemos en otro momento. Gracias.